Muy buenas noches, señor Paco. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿quién es Paco Gavidia? Buenas noches, Aida, Stuart. Un gusto compartir con ustedes su innovador formato, programa de politólogos digitales, de manera que es un gusto compartir con ustedes. Soy Paco Gavidia y bueno, nuestra vida está asociada a la gestión pública y al desarrollo de programas en el campo social, de la educación, del deporte, de la participación ciudadana. Esto ha sido parte de nuestro quehacer durante los últimos 20 años. Fui gestor, creador de interesantes programas con muy pocos recursos públicos, como Muninet, por ejemplo, que precisamente permitió llevar alfabetización digital y nuevas tecnologías desde el año 2005-2006 a más de 300.000 personas en un sistema móvil de escuelas que caminaban por la ciudad y que permitió acercar el uso de la internet y todas estas nuevas herramientas de comunicación a las personas. El programa Munigym, un sistema de gimnasios en espacios públicos. Lima Lee, la promoción intensiva de la cultura, de la lectura, digo, con iniciativas ciudadanas. Ahí estaban los librotón, jornadas importantes para hacer bibliotecas comunitarias. En fin, muchas tareas desarrolladas, siempre de cerca con el vecino. Sí, hemos estado en la cancha, como se dice, conocemos los problemas de la comunidad, hemos vivido dentro de esos problemas y creemos que el Congreso sí se puede hacer un aporte en la adopción de leyes y de iniciativas que estén en esa dirección, de llevarles soluciones y proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. Claro, excelente. ¿Y por qué quiere ser congresista de la República? Por eso, el espacio del Congreso no lo es todo en la vida política y del trabajo para mejorar la calidad de vida de la gente, pero sí es un espacio que vale la pena renovar y mejorar, porque por supuesto es la representación nacional desde la cual se pueden hacer leyes como la que estamos impulsando. En el campo de la salud, la pandemia, el coronavirus, obviamente ha golpeado terriblemente, ha sido un colapso para no solamente nuestro país, sino muchos países del mundo, y ahí tenemos que tener iniciativas que permitan durante estos años, los siguientes años, mejorar los sistemas de salud. El sistema de salud, los sistemas de salud en el Perú han estado ciertamente descuidados durante mucho tiempo y es momento de recuperar iniciativa en ese campo, porque es una necesidad esencial. Estamos proponiendo, por ejemplo, algo que ya hicimos en el campo de los gobiernos locales y la ciudad de Lima, que son escuelas móviles, perdón, hospitales móviles. Estos son baterías, puedo tener acá un elemento para poderles mostrar que se desplazan en la ciudad, son móviles, instaladas en módulos o contenedores que permiten llevar salud especializada. Acá tengo un modelo, no sé si lo logran apreciar, instalados en espacios públicos. Ojo, el primero que se instaló en Lima estuvo en el distrito de Comas, ¿no es cierto? En espacios públicos se instalaron hospitales. Por supuesto que esto es una solución rápida que hoy necesitamos implementar, pero desgraciadamente en el Perú, donde también tenemos buenas experiencias, no todo es malo, esas buenas experiencias que las hacen otros, para algunos no vale la pena replicar. Y este modelo público-privado dio atención, dio 80 millones de atenciones sin colas, porque efectivamente era un sistema que se sustentaba en la eficiencia y el buen trato, cosa que es ausente en los sistemas de MINSA y de salud que todos conocemos. Necesitamos desplegar estos sistemas rápidos, móviles, innovadores, para que puedan llevar salud especializada. Ustedes saben que el COVID no solamente ha causado la muerte de más de 90.000 personas que sufrieron la enfermedad, sino también 10.000 que eran enfermos crónicos o personas de la tercera edad
que ya no tuvieron atención en los hospitales, porque estos se dedicaron al 100% al problema de la pandemia. Entonces, la desatención de cientos de enfermos crónicos, miles, originó también esta situación de pérdida de muchas vidas. Estos hospitales, que acá a usted le puedo mostrar, pudieron y pueden ser una solución de salud especializada, ¿no es cierto?, para muchísimos enfermos que requieren sistemas innovadores. Quizá, Paco, para terminar, una idea para ustedes que están en la ciencia política es esta, o sea, ¿qué nos puede ayudar en las crisis? La innovación y la tecnología, ¿cierto? El cambio. Porque si seguimos haciendo las cosas como siempre lo hemos hecho, sin buscar soluciones nuevas, soluciones más eficientes, otras maneras de abordar los problemas, entonces no vamos a encontrar esos caminos de mejora que todos queremos. Paco, entiendo de que uno de los temas sobre los cuales usted legislaría es sobre la salud, pero ¿qué otros temas tiene interesado Paco Gavidia o en qué otras materias tiene interesado usted legislar, ¿no? Tenemos también en el campo de la salud, permíteme anunciarte el segundo proyecto de interés, la segunda columna de nuestras prioridades, tiene que ver con medicamentos. Seguramente para ustedes va a ser un tema, y es un tema de estudio en la política, ¿por qué soluciones que son necesarias para, como el de los medicamentos, para mejorar la salud de la gente no se desarrollan? El tema de los medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos son medicamentos de bajo costo, de bajo precio, que deben ser implementados, ¿no es cierto?, como alternativas para el consumo de las mayorías. El medicamento genérico cuesta muchísimo menos que el medicamento de marca. Los medicamentos de marca están protegidos, estuvieron protegidos por las patentes, ¿ya? Esto es otro tema que podemos desarrollar, pero el medicamento genérico, en conclusión, puede costar 10, 20 o 30 veces menos que el medicamento de marca. ¿Por qué los medicamentos genéricos, que son la gran alternativa para abaratar los medicamentos y hacerlos accesibles a la mayoría, no se venden en las farmacias? Esa es una pregunta de oro, porque obviamente no extraen los planes de negocio de los dueños de las farmacias, que desgraciadamente en el Perú están concentradas en un 85% en la distribución minorista de medicamentos, son farmacias de un solo propietario. Y allí no se venden medicamentos genéricos, sino en una mínima cantidad. El 20% de lo que venden las farmacias, solo el 20% son genéricos. El 80% son medicamentos de marca, donde hay más rentabilidad, más ganancia. Pero obviamente esto no puede ser posible porque por medio está la vida de la gente. Los medicamentos son bienes esenciales, no son mercancías cualquiera. El país, la nación, el Estado tiene que advertir esto. Los medicamentos no son mercancías cualquiera donde uno puede hacer utilidad. El libre mercado en este terreno tiene que ser regulado. Y coméntenos, entiendo de que uno de los pilares, ¿no?, es la salud. Nos menciona el tema de los hospitales móviles, nos menciona el tema de los medicamentos genéricos, pero ¿qué otro sector legislaría Paco Gavidia o solamente en el sector salud? ¿Qué otras propuestas tiene? No, la educación, por supuesto. Nosotros tenemos una enorme preocupación porque sabemos que en la educación radica, pese a que muchos lo han dicho en las últimas décadas, pero pocos han hecho algo serio por la educación en el país, radica la piedra angular del desarrollo del país, ¿cierto? La educación. La educación pública es mala en general, es de mala calidad. Y si antes de la pandemia las cosas eran difíciles, imagínense después, cuando han tenido que implementarse los sistemas de educación digital. Ahí la cosa se agrava. ¿Por qué? Porque no hay conectividad y es el primer asunto que tiene que resolver el Estado. Si decimos, tú joven, tú niño, tienes derecho a la educación es uno de tus derechos fundamentales, y no le damos el medio, la manera de educarse, ¿de qué estamos hablando? El 60% de los hogares en el Perú no tienen conexión de internet en el hogar. El 40% de los hogares de Lima
estamos hablando de 700.000 familias, no tienen internet en casa. La pregunta es, ¿cómo se educaron entonces el año 2020? Y la respuesta es, no se educaron, porque cuando hablamos con los pobladores en Caraballo, en la parte alta, donde hay sí situaciones de pobreza, o en Puente Piedra, donde hemos estado, etcétera, nos dicen, acá el año 2020 fue perdido, fue un año perdido. Un año perdido en educación es un año que no se recupera nunca, ustedes lo saben. Y el año 2021 también amenaza ser lo mismo, ni bebé. Y ahí la solución, sí, relativamente no es complicada, porque si nosotros entregamos la subvención para las grandes empresas, 60.000 millones de soles el año pasado, para que se reactive, el 90% de esos recursos distribuidos entre 1.000 empresas en el país, ¿por qué no entregamos algo, muchísimo menos de eso, para subvencionar la educación de los más pobres? La internet, digo yo. El camino es subvención al 100% de internet en hogares de extrema pobreza y pobreza, y de otro lado la tarifa plana, que nos permite pues a 30 soles acceder a un buen plan de internet en el hogar, ¿cierto? Eso sería importante hacer, y eso estamos llevando nosotros como iniciativa. Será nuestra preocupación, no solo en la adopción de leyes, sino en la lucha cotidiana de representación y de fiscalización para que esto se dé. No podemos tener una constitución declarativa, formalista, que le da derechos a la gente y por aquí y por allá, pero que en la práctica eso es letra muerta. Y la realidad nos muestra otro país. Muy bien, Paco. Quisiéramos, tengo entendido que ya tiene el sector salud, el sector educación. ¿Tiene alguna otra propuesta? Sí, mira, tenemos preocupación por la situación de 30 millones, del 30% por lo menos, de los estudiantes universitarios también, de las universidades privadas, que han dejado la universidad o están en serias dificultades para poder pagar sus pensiones. ¿Cómo van a hacer esto? Y irse de la universidad es grave, dejar la universidad es grave, porque a veces ya es el no retorno, y es la frustración de una vida, y también la pérdida de fuerza y de capacidad de recursos humanos para el país. Tenemos que ver la situación de los estudiantes universitarios que ven seriamente comprometida su capacidad de las pensiones. Ahí tenemos que trabajar con un sistema de becas. Ya nosotros desarrollamos un programa de becas, les cuento, fue anterior inclusive a Beca 18, con muy poco presupuesto público, porque se sostuvo o se sostenía el programa en el aporte de las instituciones educativas privadas, de buena calidad. Aportaron becas y estas se derivaron con mucha transparencia, además, a la gente, a los jóvenes con promedios ponderados altos, con calidad académica y de bajos recursos. Entonces, eso nos anima a pensar que sí debemos hacer algo más en el sistema de becas. Hay que darle más recursos a ese programa, no solo llegar a los jóvenes en situación de pobreza, que es a donde se orienta hoy el sistema de Beca 18, sino también a los sectores de la clase media que ya tienen dificultades para educarse y que son jóvenes de excelencia. Hay que becar a esos jóvenes. Y debe ser las becas una política nacional. O sea, las becas deben ser una piedra importante en el edificio de la educación del Perú, porque nos permite recompensar el recurso humano y buscar la excelencia. O sea, becas nacionales, becas internacionales. Esa es la apuesta que se tiene que hacer en el Perú. Ahí vamos a trabajar, y nuestra propuesta está en esa dirección de becas y subvenciones, crédito educativo, ojo, crédito educativo, porque en el Perú se da crédito para todo, ¿no es cierto? A veces con bajísimas tasas de interés, y no se da crédito para la educación. Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Es buena pregunta, o un periodo de gracia suficiente para que el joven pueda devolver el crédito, ¿cierto?, a bajas tasas de interés, al 1%, 2% cuando concluye sus estudios.
¿Por qué no puede ser posible? Además, esa receta ya la tienen otros países hace décadas, ¿no es cierto? Eso sería una buena apuesta del Perú por sus jóvenes. Muy bien, candidato. Nos gustaría saber sus opiniones sobre algunos temas de coyuntura, entendiendo de que si una vez, si usted llegara al Congreso de la República, empezaría a tocar ciertos temas que son tocados día a día, ¿no? Por la misma coyuntura, haciendo valer la redundancia. Entonces, la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cuál es su postura acerca de la reforma política? ¿Es necesaria? ¿Se puede mejorar? Sí, hay que mejorar el sistema político, es cierto, el sistema de representación, hay que mejorarlo, el sistema de representación de los congresistas, por ejemplo. En Lima, por ejemplo, la representación es casi abstracta, ¿no? 30 congresistas que representan, 33 congresistas que representan a 10 millones de personas, sin una conexión entre el elector y el elegido. Entonces ahí hay que mejorar el sistema de representación, por cierto, el sistema de partidos. El sistema de partidos también requiere mejoras, ya se han hecho algunas, pero no obstante, las buenas leyes que se han dado en materia de partidos, los partidos no mejoran, ¿no? Desde hace 30 años, ¿no? Desde los años 90 los partidos siguen una crisis de representación, de solvencia, etcétera, que hay que mejorar. Hay reformas que sí deben emprenderse. Sin embargo, lo que ha ocurrido en el Perú con la reforma política que emprendió el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra, es que esta finalmente, ¿en qué quedó? Casi en nada, ¿verdad? Y arrastró al país a un referéndum y puso en la agenda del país esa tan mentada y tan anunciada reforma política que finalmente quedó en nada. Y el país estuvo un año y medio concentrado, embebido en esa famosa reforma política de la que no quedó nada. Hubiéramos estado concentrados en los temas de la salud, qué bueno hubiera sido. Nos hubiera encontrado la pandemia mejor parados. Nos hubiéramos dedicado a ver el tema, sí, del empleo, de las microempresas, todo lo que está en agenda en términos de desarrollo. De manera que hay que mejorar la política, sí, pero hay que hacerlo con seriedad, sin manipulación, sin llevar agua a nuestro molino, ¿no es cierto? Porque eso desnaturaliza, pues, un verdadero esfuerzo de reforma política que es necesaria, pero hay que impulsarla con seriedad y, número dos, con ciertos niveles de consenso también. Somos un país lamentablemente muy dividido y la división es nuestra característica desde épocas antiguas. Yo diría desde toda la República hemos andado siempre en bandos, en fracciones, ¿no? En grupos. Eso ha impedido que se construya un espíritu nacional que esté por encima de los partidos, de los grupos, que son legítimos en existir, pero que tienen que tener el interés nacional arriba, el interés de todos. Eso no se ha dado. Entonces, esa reforma política requiere consensos a ese nivel, ¿no? ¿Sí, no? Ahora vamos a pasar al bloque de campaña digital. Muy bien. Muy bien. Ahora regresando, señor candidato, en el nuevo contexto ha salido a la luz la necesidad de reinventarse en las campañas electorales. Y en nuestra realidad nos hemos dado cuenta de que es muy importante las redes sociales. Es por ello que yo le voy a realizar la primera pregunta. El gobierno ha dispuesto un mes de cuarentena. ¿Cómo se ha reivindicado usted? Bueno, efectivamente, la crisis nos trae desafíos, serias contradicciones en nuestra vida, en nuestra manera de hacer las cosas, pero también provocan cambios, ¿no? Ustedes que estudian la política lo han constatado, ¿no?
Y efectivamente, si ya no podemos hacer reuniones presenciales con nuestros seguidores, con los ciudadanos, tenemos que hacerlo de manera virtual. Justamente a las 8:30 yo terminaba una transmisión que hago todos los días a las 8 de la noche sobre los temas de coyuntura con la audiencia que se conecta y que luego comparte el contenido de media hora de compartir algunas ideas. Hoy día, por ejemplo, hemos tratado el tema del tráfico de las vacunas. Ojo, el mercado negro de las vacunas, que ya meses atrás anunciamos como un mercado que se iba a aperturar, lamentablemente, porque iba a haber escasez de vacunas y una alta demanda. ¿Qué ocurre cuando hay escasez de un bien y una alta demanda del bien? O sea, ocurren pues los circuitos de mercados negros, informales, que lamentablemente en el Perú empiezan a darse también con las vacunas, que son un bien del Estado, pero van a terminar, lo dijimos, y se empieza a dar esto en negocios de particulares. Eso no puede ser, porque al final los que menos tienen, los que no tienen poder ni dinero, son los que terminan pues postergados, ¿no? Y en un país democrático, donde todos tenemos los mismos derechos, eso no puede ser. Tenemos que cortar esa distorsión del mercado, en este caso, del proceso de vacunación. Y hoy hemos conversado sobre eso y qué hay que hacer, ¿no? Para evitar, lamentablemente, que se imponga esta lógica de los mercados negros y de la informalidad. Era una muestra de qué es lo que hago. Estamos, sí, con una campaña 100% digital, no hay otra manera, construyendo contenidos sobre los temas que le interesan a las personas, también tratando de sensibilizar, de tocar, de entender qué es lo que las personas quieren a través de las redes, las preocupaciones que hay en el día, en los distintos segmentos o estamentos, los jóvenes y otros sectores que están presentes en las redes sociales. Claro. ¿Y quiénes son los que ¿Usted maneja sus redes sociales o tiene un equipo que lo ayuda? Bueno, lo hago yo y 2 o 3 colaboradores que estamos en esto, ¿no? Yo sí me preocupo de ver los contenidos, ¿no? Porque también hay funciones, pues, ¿no? Desde el diseño gráfico, la elaboración de los videos, ¿no? Es una tarea muy técnica y especializada, y donde los jóvenes sí son los más competentes. La fuerza de trabajo juvenil en materia de nuevas tecnologías como esta es el que da más oportunidades. Y hablando de la crisis y los nuevos empleos, yo considero de que los jóvenes que han nacido con esta tecnología y los que pueden, la han aprendido, la han asimilado, la han adoptado con facilidad e intensidad, son los que mejor oportunidades tienen. Ojo, todos los negocios están virando hacia formas digitales, ¿no es cierto? Y lo digital pues tiene una manera, una lógica, un sentido de hacerse, ¿no? Sí. Claro. Y dentro de estas redes sociales, Facebook, Instagram, ¿usted cuenta con la aplicación de TikTok? Porque ahora los jóvenes están ahí metidos en los videos. Sí, tenemos TikTok. Bueno, cada red, tú sabes, tiene un público, ¿cierto? El Facebook, claro, es la red más grande, pero tiene segmentos también, ¿no es cierto? El Instagram tiene lo suyo, sus características técnicas y en el público al que llega, ¿no es cierto? El Twitter también lo usamos con regularidad para transmitir al público que está en el Twitter, que es el grupo, pues, de personas de los medios de comunicación, de la política, que buscan de participar en estas redes. Y el TikTok, por supuesto, el TikTok es un desafío para poder conectarse con ese sentimiento, esa emoción y esa expresión de los jóvenes, ¿no? Con ese humor, con esa frescura, digo yo.
y son las nuevas maneras de hacer política. La política que hoy, o los políticos que no ingresen al mundo de lo digital, ya están perdidos, sencillamente eso. Entonces, esto es una necesidad, ¿no? La de adoptar estas nuevas formas digitales, ¿sí? Claro. Y en estas plataformas que usted utiliza, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, ¿cuál es el que tiene más acogida? ¿Cuál es el que causa más impacto en el público? Bueno, es el Facebook por su extensión, ¿no? En el Perú usan Facebook más o menos 15 millones de personas. O sea, el nivel de penetración de Facebook es alto, ¿no? 75% de la gente usa Facebook, inclusive en las provincias, ¿no? Entonces, es la red más extendida, donde podemos encontrar más audiencia, ¿no es cierto? Y por los segmentos también establecidos. Cada cual tiene su potencia, ¿no? Twitter, como te digo, para la generación de opinión en ciertos segmentos de la política, ¿no? De los negocios, en el buen sentido, élites del país, es importante también, ¿no? El Instagram y el TikTok, que son los que más, en lo que más estamos, ¿no? Claro. Y ya casi para ir cerrando este tema digital, cuéntenos, ¿qué espera, qué le gustaría que las redes le aporten tanto a usted como a su campaña? Bueno, la comunicación es de ida y vuelta, ¿no? Creo que esa esencia de la comunicación no ha cambiado, en el sentido de que desde el emisor, nosotros, ante una audiencia, ahora más que antes, sí, para ser escuchados necesitamos entender lo que la gente quiere tratar, en principio, la temática, ¿no? Y eso es lo que hacemos y esperamos, lograr entender, conectar con esa sintonía de nuestra audiencia. Y sí, esperamos interacción, opinión a favor o en contra de nuestros postulados o ideas, crítica, por supuesto. El silencio, ¿no? La no interacción, para nosotros es una señal de que quizá algo no está caminando bien, ¿no? Porque una lectura pasiva o apática no es lo que uno busca. Queremos posición en la contraparte, en la audiencia. Eso es lo que esperamos tener, lo que esperamos provocar. Y ahí el tema es estar, sí, con lo que la gente quiere, pero también, y acá es un tema de reflexión, no solamente con lo que la gente quiere, porque la gente a veces también puede estar equivocada en las agendas que maneja. También hay que a un momento atreverse a plantear las cosas de otra manera, aún contra la opinión de la gente, ¿no? Contra la opinión de la gente. A veces es necesario marcar ese rumbo, aunque sea difícil, aunque no tengamos el eco del caso, pero el liderazgo es eso también, ¿no es cierto? Es eso. Y a veces las voces, inicialmente aisladas, únicas, de algunas personas son las que al final se escuchan más, ¿no? La historia también nos prueba eso. Bien, candidato, ahora vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas de conocimiento legislativo, ¿no? Le van a hacer algunas preguntas de conocimiento legislativo para evaluar su conocimiento sobre el Congreso de la República. Estas la va a realizar nuestro amigo el politólogo, así que le pregunto, ¿está listo? Estamos listos, por supuesto que sí. Sí, entonces iniciamos. A ver. A ver, vamos a esperar a la pregunta de nuestro amigo el politólogo, que nos diga cuál es la pregunta para el candidato que hoy nos acompaña, Paco Gavidia, ¿no? Bueno, el politólogo nos pregunta,
¿cuáles son las funciones principales de un congresista? Sí, las funciones principales de un congresista son hacer leyes, legislar, tener iniciativa en formular leyes desde su bancada o por su iniciativa, pero finalmente formular esos proyectos para ser discutidos en el Congreso. En segundo lugar, la función de representación, ¿no? Que es una función, en mi opinión, poco usada, con poca intensidad en todo caso en la función de los congresistas en el Perú. Es decir, claro, yo he sido electo por este conjunto de ciudadanos, yo los represento. O sea, y eso supone escuchar lo que el ciudadano aspira a tener para que sea representado ante el Estado en sus intereses y demandas, ¿no? Esa es la lógica, pues, de una asamblea democrática y legislativa, como se formuló inicialmente, el pueblo representado en un cuerpo de legisladores, cada quien representando a quienes lo eligieron para estar en esa asamblea, y que en esa asamblea represente los intereses de sus electores. Esa es la idea original de los congresos, ¿no? Y la última función, que es la de fiscalizar la marcha de la administración pública en general, la marcha del Estado, la tarea de control y fiscalización, ¿no? Ahí se resumen las tres funciones de los congresistas. Muy bien, excelente respuesta, Paco. Precisamente la función representativa, legislativa y la de fiscalización son las funciones de un congresista, ¿no? Vamos a esperar la siguiente pregunta de nuestro amigo el politólogo. Vamos a ver qué pregunta estará preparando nuestro amigo el politólogo. A ver. Me la pasan por acá, por el interno, me parece. Y, bueno, una de las preguntas también que nos ha dejado son: ¿cuántos votos se necesitan para tener mayoría absoluta en el Congreso? La mitad más uno, claro. De 130 congresistas que conforman el Congreso, la mayoría absoluta lo dan 66, ¿no? La mitad de 65 son 66 congresistas. Esa es la mayoría absoluta, porque también hay mayorías relativas, que eso tiene que ver con simplemente una votación que en cualquier cantidad sea mayoritaria y minoritaria, y ahí se dé una mayoría relativa. Y también el Congreso, el reglamento del Congreso nos habla de mayorías calificadas, ¿no? Es una votación especial que se requiere para aprobar ciertas leyes que, por su importancia, necesitan más votos. Esa mayoría calificada, ¿no? Para vacar a un presidente, por ejemplo, ¿no? Se necesitan 87 votos, no solo una mayoría absoluta, ¿no? Claro, precisamente esas son los tres tipos de mayoría que se encuentran dentro de la función o dentro del reglamento del Congreso. Ahora vamos a esperar la otra pregunta de nuestro amigo el politólogo. Nos comenta: ¿el defensor del pueblo es elegido por el Congreso? Sí, claro. El defensor es elegido por el Congreso, el Contralor, determinados funcionarios que por su importancia y por su carácter de funcionarios con autonomía, ¿no? En las instituciones que dirigen, requieren
por lo menos se ha planteado esa figura, ¿no? Que los elige el Congreso. Muy bien, efectivamente, el defensor del pueblo es elegido por el Congreso. Nos alegramos de que haya podido responder las 3 preguntas de conocimiento legislativo. Ha superado este segmento, Paco, nos alegra bastante. Y muy bien, estamos llegando ya a la parte final. Tiene 1 minuto, le voy a dar 1 minuto para dirigirse a los electores y decirles por qué tienen que votar por usted este 11 de abril. Stuart, Zaida, ¿verdad? Un gusto conversar con ustedes, porque los jóvenes tienen sobre sus hombros enormes responsabilidades con el país, consigo mismo, por supuesto, ¿no? Con sus familias, con el país, porque sin duda en los jóvenes se deposita la posibilidad del cambio, de la transformación en gran medida, con ese idealismo que se deposita en ellos, en sus vidas, y entonces pueden ser generadores, provocadores de cambios importantes. Entonces los jóvenes, como ustedes, el país deposita en gran medida su futuro. Ya no son futuros, son presentes, y por eso es que ha sido muy grato dialogar con ustedes en este programa de política, ¿verdad? Y estamos siempre para conversar con mucho gusto. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos hoy. Le agradecemos infinitamente su presencia, por participar en este tipo de espacios que, como verá, es promovido por jóvenes, y le reiteramos, ¿no?, la presencia, y esperamos poder volverlo a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Stuart. Hasta luego. Zaida, gracias. Paco Gavidia, marca las 2A y escribe el 30.